Ok, este sería nuestro taller número 9 y vamos a ver trabajo y energía. Va a ser más que todo como una intro. Ya la carnita, por así decirlo, de este tema va a ser lo que es conservación de energía, conservación de la energía, que lo vamos a ver la otra semana. Esto es más que todo como un intro y vamos a ver ahí un par de ecuaciones que nos van a ser útiles. Primero vamos a empezar por lo que es la definición de trabajo. El trabajo de una fuerza se suele definir como la cantidad de energía que se necesita para poner en movimiento un objeto. En este caso, el trabajo va a ser una fuerza que actúa sobre un intervalo de tiempo. ¿Cómo vamos a medir la cantidad de trabajo que realiza una fuerza? Bueno, una fuerza va a generar un mayor trabajo si logra que el cuerpo se desplace una mayor distancia. Entre más se desplace un cuerpo, por ejemplo, un cuerpo A, si él se desplaza a una distancia A, entre más grande sea esta A, mayor va a ser el trabajo que realice esa fuerza. También va a depender de la magnitud que sea la fuerza F, o sea, qué tan grande es en sí la fuerza. Si esta es muy pequeña, no va a realizar tanto trabajo como si fuera una fuerza grande. El trabajo es una unidad escalar, es decir, no es un vector. Es decir, el trabajo es solo un numerito. No tiene dirección. Eso es como una ventaja porque nos permite realizar los cálculos más fácil. Por ejemplo, si necesitáramos encontrar el trabajo total de un cuerpo, simplemente se realiza sumando. Van a ver que es muy sencillo. No es necesario considerar componentes o considerar ángulos, debido a que el trabajo es un escalar. Y se suele calcular, o bueno, la definición de trabajo es con esta fórmula de aquí. El trabajo es el producto punto de dos vectores. Si recuerdan, el producto punto nos da un escalar. Es el producto punto entre la fuerza, entre el vector fuerza y el vector de desplazamiento. En este caso, el vector S. Y esta fórmula la podemos reducir o la podemos simplificar con lo que habíamos visto en vectores, que va a ser simplemente la multiplicación de la magnitud de la fuerza F por la magnitud del desplazamiento por el coseno que hay entre ambas fuerzas, entre la fuerza y el desplazamiento, perdón. Entonces vamos a ver estos casos. En este caso tenemos como un tipo de borrador, el cual se desplaza hacia la derecha. Es decir, su desplazamiento es completamente horizontal, completamente hacia la derecha. Y se le está aplicando esta fuerza azul, esta fuerza de acá. Vean que entre la fuerza y el desplazamiento hay un cierto ángulo. Si yo dibujara, por ejemplo, el desplazamiento aquí arriba, voy a ver que aquí hay un ángulo. Ese es el ángulo θ que hay entre el vector desplazamiento y el vector fuerza. Entre más pequeño sea este θ, mayor va a ser el trabajo, por la definición del trabajo de una fuerza. Vean que depende del coseno de θ, y el coseno de θ es más grande si el ángulo es más pequeño. En este caso, en el caso número 2, tenemos la fuerza, tenemos el desplazamiento igualmente directamente hacia la derecha, y vean que el ángulo es más pequeño. Aunque el ejemplo 1 y el ejemplo 2, el borrador se mueva a una misma distancia, este va a producir un mayor trabajo, porque el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es menor. En cambio, vean lo que sucede en el caso número 3. En el caso número 3, tenemos que la fuerza es directamente hacia abajo y el desplazamiento, en caso de haber uno, sería hacia la derecha. Vean que aquí el ángulo es de 90 grados cerrados. En este caso, el coseno 90, como ustedes recordarán, de mate general, es igual a 0. Eso es muy, muy importante. Cuando el ángulo que hay entre el desplazamiento y la fuerza es 90 grados,
es decir, que los vectores son perpendiculares entre sí, el trabajo va a ser 0. ¿Cómo lo podemos ver acá? Cuando un trabajo es positivo, negativo o 0. El trabajo será positivo cuando la fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento, o al menos una componente tiene la misma dirección que el desplazamiento. Como por ejemplo, en el caso del borrador, que teníamos el desplazamiento hacia la derecha, teníamos la fuerza inclinada. Vean que esta fuerza yo la puedo descomponer en componentes y me quedará al menos una componente en la dirección del desplazamiento. En ese caso, el trabajo va a ser positivo. O escribiéndolo en términos matemáticos, cuando el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza se encuentre entre 0 y 90. Cuando el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento se encuentre entre 0 y 90 grados, el trabajo va a ser positivo. Caso contrario, si el ángulo es mayor a 90, o si hay una componente que tiene dirección contraria al desplazamiento. Por ejemplo, que yo dibujara un desplazamiento hacia la derecha, dibujara una fuerza azul en esta dirección, yo puedo descomponer esta fuerza en componentes y me va a quedar esta componente acá. Vean que esta componente de aquí tiene dirección contraria al desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo va a ser negativo. O en términos matemáticos, el trabajo será negativo cuando el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento se encuentre entre 90 y 180. Y por último, como ya les había comentado en la diapositiva anterior, el trabajo será 0 si los vectores son completamente perpendiculares. Es decir, perpendiculares se refiere a que hay un ángulo 90 grados entre ellos. Esos son los 3 diferentes valores que puede tomar el trabajo. Puede ser positivo, negativo, 0. Será positivo cuando el ángulo sea menor que 90. Será negativo cuando el ángulo sea mayor a 90. Y será 0 cuando sean perpendiculares. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. O si vamos todo bien. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Ahora vamos a ver las unidades. Esto es rápido para que las vayan conociendo. Vean que esta fórmula, trabajo es igual a la magnitud de la fuerza por el desplazamiento. Si yo tomo una fuerza y la multiplico por el desplazamiento, ¿qué unidades voy a obtener? Recordemos que las unidades de la fuerza son los newtons, al menos en el SI, y los del desplazamiento son los metros. Entonces yo cuando tome la fuerza y la multiplique por el desplazamiento, lo que voy a obtener son unidades de newton por metro. Y esto en el SI tiene un nombre característico, tiene un nombre propio, que serían los joules. Esas son las unidades del trabajo, las medimos en joules. Y más adelante vamos a ver que el trabajo es la capacidad la energía es la capacidad para producir trabajo. Es decir, la energía es la capacidad de producir trabajo. Eso significa que en esta forma, o de alguna manera, el trabajo y energía están relacionados y son casi que los mismos, porque con una puedo producir la otra. Con energía yo puedo producir trabajo. Entonces también vamos a ver que la energía también se mide en joules. Esas serían las unidades que vamos a trabajar para el trabajo. Y también más adelante con la energía. Trabajo total o trabajo neto. Trabajo total o trabajo neto es la suma de todos los trabajos que están afectando un cuerpo.
Entonces, aquí yo tengo una cajita, la voy a llamar A. Y a esta caja le están aplicando varias fuerzas. Por ejemplo, una fuerza en este sentido, F1, una fuerza en esta dirección, F2, y una fuerza en esta dirección, F3. ¿Cómo puedo calcular yo el trabajo de estas fuerzas? Primero tengo que saber cuánto se desplaza. Voy a suponer que se desplaza a una distancia S. Este sería su punto inicial y este sería su punto final. Y ese trabajo, el trabajo total de las fuerzas que actúan sobre el bloque A, el trabajo total o bien trabajo neto, lo puedo calcular de dos formas. La primera es calculando el trabajo individual de cada fuerza, con esta fórmula de acá, fuerza punto desplazamiento. En este caso yo conozco el desplazamiento, conozco las tres fuerzas, entonces yo puedo calcular el trabajo de la fuerza 1, que sería fuerza 1 punto desplazamiento. Puedo calcular el trabajo de la fuerza 2, que sería fuerza 2 punto desplazamiento. Y el trabajo de la fuerza 3, que sería fuerza 3 punto desplazamiento. Yo puedo calcular estos tres trabajos individualmente y para yo encontrar el trabajo total o trabajo neto del bloque es simple sumar los tres. Y es una suma de números común y corriente como lo hemos hecho desde la escuela, porque no son vectores, el trabajo es un escalar. Entonces podemos simplemente tomarlo y sumarlo. Esa sería la primera opción. O bien la segunda, que dependiendo del ejercicio nos podría resultar más conveniente, es realizar la suma vectorial de las fuerzas, es decir, calcular la fuerza neta, la fuerza total. Es decir, realizamos la sumatoria de fuerzas, que sería fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3 como vectores. Y para encontrar el trabajo neto, simplemente sería esta sumatoria de fuerzas por el desplazamiento. Esas son dos formas de poder calcular el trabajo neto que actúa sobre un cuerpo. Vea que son conceptos diferentes. Nosotros podemos considerar el trabajo total que actúa sobre un bloque, sobre un cuerpo, o podemos también estar hablando del trabajo de una fuerza. Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que nos preguntan en el ejercicio. Si nos preguntan por el trabajo de una fuerza, simplemente utilizamos esta fórmula. O si nos preguntan por el trabajo neto, ya sabemos que tenemos dos opciones. Calcular el trabajo de cada fuerza y después sumar. O realizar primero la suma de las fuerzas y calcular después el trabajo neto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O todo quedó claro? Por el momento, claro. Ok, está bien. Ahora vamos a ver el concepto de energía cinética. La energía cinética en realidad es un concepto no muy complicado. Imagínense que ustedes tienen un cuerpo de masa m, por ejemplo, un carro. Imagínense que es un carro. Y el carro se desplaza a una velocidad v. El vehículo, por el mero hecho de tener una velocidad, por el mero hecho de estarse moviendo, va a tener una energía asociada a ese movimiento, una energía cinética. Entonces, siempre que un cuerpo esté en movimiento, va a tener energía cinética. ¿Y cómo la vamos a calcular? Con esta fórmula. Energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa sería la fórmula. Esto nos sirve para realizar conservación de la energía, para cuando vayamos a resolver este tipo de ejercicios. O también nos puede servir para calcular el trabajo neto que actúa sobre un cuerpo. Si yo conozco la velocidad final y la velocidad inicial que tiene un cuerpo, yo puedo calcular el trabajo neto. Es decir, ya no va a tener solo dos opciones, sino que ahora voy a tener tres, utilizando este teorema. Teorema del trabajo y energía cinética.
Este teorema es muy útil para resolver ejercicios porque muchas veces no conocemos la fuerza que actúa sobre un cuerpo. Entonces, por ejemplo, podemos llegar a un ejercicio en que ustedes tengan una caja de masa M. Sobre ellas actúan fuerzas, por ejemplo, una fuerza 1, una fuerza 2, y nos pueden calcular el trabajo neto, el trabajo total. Pero nosotros no conocemos la fuerza 1. O sea, la fuerza 1 y la fuerza 2 son incógnitas. No las conocemos. ¿Cómo podemos calcular nosotros el trabajo? Porque nosotros, para poder utilizar estas opciones, la 1 o la 2, ocupamos conocer la fuerza. Esta fórmula, ocupamos realizar la suma de los trabajos. Y para realizar esa suma de trabajos, ocupamos conocer la fuerza. Y para utilizar esta otra, ocupamos de lleno sumar fuerzas. Entonces no vamos a poder utilizarlas. Pero si el ejercicio nos diera la velocidad inicial y la velocidad final del cuerpo, vamos a poder calcular ese trabajo. Entonces, en realidad son 3 opciones para calcular el trabajo neto que actúa sobre un cuerpo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Según el teorema del trabajo y energía cinética, el trabajo total o el trabajo neto que actúa sobre un cuerpo es igual al cambio de la energía cinética. Es decir, va a ser la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y esa energía la podemos calcular con la fórmula anterior. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Es decir, 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y con esto ustedes pueden calcular el trabajo total únicamente conociendo masa, la velocidad final y la velocidad inicial. No ocupan conocer fuerzas. Eso es lo que nos dice el teorema del trabajo y la energía. No sé si tienen alguna duda con esto. Entonces vean que tuanis. Si nos preguntan trabajo neto o trabajo total sobre un cuerpo, podemos realizar suma de fuerzas y obtener el trabajo. Podemos obtener los trabajos individuales, trabajo de cada fuerza, cada una de las fuerzas, y después sumar todos esos trabajos para obtener el trabajo neto, o podemos utilizar teorema del trabajo y energía cinética. Teorema, trabajo y energía cinética. Trabajo de una fuerza variable. Cuando ustedes los pongan a resolver ejercicios de este estilo, probablemente la fuerza vaya a ser constante. Es decir, que si la fuerza vale 5 newtons, va a valer 5 newtons para todo el recorrido. Sin embargo, eso no tiene por qué siempre ser así. Puede que la fuerza aumente y en cierto punto disminuya. Las fuerzas pueden variar, no tienen por qué ser constantes. En este caso, vamos a calcular el trabajo utilizando su definición de integral. El trabajo es igual a la integral de la fuerza por el diferencial de x, el diferencial del desplazamiento. Nosotros no nos vamos a poner a calcular integrales en el curso, pero como hemos visto anteriormente, cuando ustedes vean una integral, eso significa calcular el área bajo la curva. Como por ejemplo cuando yo les decía que la velocidad a la integral de la aceleración respecto al tiempo, que era lo que hacemos nosotros, calcular el área bajo la curva de la gráfica de aceleración contra tiempo. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Cuando nosotros nos den una gráfica y nos pregunten por el trabajo,
vamos a calcular el área que hay debajo de esta curva. Evidentemente van a ser curvas más sencillas. Por ejemplo, puede que sea una gráfica cuadrada, triangular, una especie de trapecio. Áreas sencillas que se pueden calcular con fórmulas que se ven en la escuela. Entonces, si ustedes les dan una gráfica y les preguntan por el trabajo, lo que tienen que hacer es calcular el área que hay debajo de esa curva. Y por último, con la teoría, y para empezar ya a resolver ejercicios, vamos a ver qué es el concepto de potencia. Imagínense que yo estoy trabajando en una empresa que se encarga de mover cajas o de mover muebles. Entonces a mí mi jefe me dice, toma esta caja, subirla al camión y hacer el mismo con el resto de cajas. Digamos que son 5 cajas. Y son cajas muy pesadas, entonces yo me tomo mi tiempo para subirlas al camión y al final termino realizando el trabajo en 1 hora porque son cajas muy pesadas. Y entonces ya al día siguiente llega un compañero mío y el mae resulta que tiene mucha plata y se compró un montacargas. Y el mae sube las mismas 5 cajas al camión, sube las mismas 5 cajas, pero como tenía un montacargas duró menos, duró 15 minutos. Y entonces el jefe dice, mae, es que este mae hizo, hizo más trabajo, el mae lo hizo más rápido. Y entonces yo le voy a decir, mae, no, hizo exactamente el mismo trabajo, los dos trabajos son iguales. ¿Cuál era el trabajo? Mover la caja de donde estaba y subirla al camión. Y ambos hicimos lo mismo. Yo subí las 5 cajas al camión y él subió las 5 cajas al camión. ¿Cuál fue la diferencia? El tiempo. Yo tardé 1 hora y él duró 15 minutos. Él no hizo más trabajo que yo, pero el trabajo que él hizo, lo hizo con una mayor potencia, porque lo hizo más rápido. Entre más rápido se realice un trabajo, más potente va a ser este trabajo. Y entonces la potencia la vamos a calcular como la diferencia del trabajo entre el tiempo, o simplemente trabajo realizado entre el tiempo que tomó realizar ese trabajo. Así es como vamos a calcular la potencia. También hay otra fórmula que dependiendo del ejercicio nos puede ser útil, que es que la potencia va a ser igual a la fuerza aplicada por la velocidad promedio. Entonces, un ejemplo rápido. Tenemos una caja, se le aplica una fuerza F, la caja sale del reposo y llega a una velocidad final. Yo puedo calcular la potencia de esta fuerza F. La potencia de esta fuerza va a ser igual a fuerza por la velocidad promedio. ¿Cuál sería la velocidad promedio? Partió el reposo y llegó a una velocidad final. Recuerden que el promedio es la suma de las velocidades entre 2. Entonces, la potencia que realice una fuerza F en aumentar la velocidad a una velocidad final partiendo del reposo sería esta expresión de aquí. Eso depende mucho del ejercicio y ver cuál fórmula nos sirve más, si nos sirve más utilizar esta o si nos sirve más utilizar esta. Eso es como en cinemática, que teníamos varias fórmulas para calcular la velocidad final, que teníamos varias fórmulas para la posición, y nosotros ahí veíamos qué teníamos, qué nos convenía más utilizar. Y ahora por último, las unidades, no podría faltar. La potencia se mide en watts. Vean que aquí la potencia la definimos como el trabajo entre el tiempo. Entonces las unidades de la potencia van a ser iguales a las unidades del trabajo entre el tiempo. Esto va a ser igual a joules. El trabajo se mide en joules entre el tiempo que se mide en segundos. Y esto va a ser igual a 1 watt. Esa es la definición de potencia. Estas son unidades para potencia watts. Son igual a joule entre segundo.
Joule era Newton por metro entre segundo. Y esta sería su expresión más básica. Kilogramo por metro al cuadrado entre segundo a la 3. Vean qué chiva como hemos visto unidades nuevas. Empezamos el curso sabiendo primero qué era distancia con metros y el tiempo en segundos. Y después ahí fuimos escalando a velocidades, fuimos escalando a aceleraciones, fuimos escalando a fuerzas con newtons. Ya pasamos por joules y ya vamos por watts. Entonces, como las unidades básicas, que eran solo 7, se han convertido ya en un montón, en unidades derivadas. Ok, no sé si alguien tiene alguna duda con la teoría. Si no me expliqué bien en alguna parte o si todo quedó claro. Solo puedo repetir un poco y levemente, así como para terminar de repasar lo que era potencia. Potencia. Sí. Ok, potencia es una magnitud física que nos ayuda a cuantificar qué tan rápido, qué tan lento se realiza un trabajo. Entre mayor sea la potencia, más rápido se va a hacer un trabajo o el mismo trabajo o en un mismo tiempo va a haber un mayor trabajo. Por ejemplo, imagínense un bombillo. Bueno, los bombillos viejos, porque ahora todos son de LED. Los bombillos viejos, por ejemplo, habían de 100 watts, si no me equivoco. Esos 100 watts, ¿qué significan? Significan que el bombillo consume 100 watts, eran joules por segundo, ¿verdad? Entonces son 100 joules por segundo. Eso significa que el bombillo consume 100 joules de energía por cada segundo que pasa. Esa es la potencia, nos cuantifica qué tanto trabajo se realiza en un tiempo. Es como la velocidad, imagínense. La velocidad era en movimiento uniforme, distancia, entre tiempo. Entre mayor sea la velocidad, más distancia voy a recorrer yo en un mismo tiempo. Igual es la potencia. Entre mayor sea la potencia, más energía voy a consumir en un cierto intervalo de tiempo. Sí, Sí, ahora sí, gracias. ok. Algunos. Ok, entonces empezamos a resolver ejercicios. Vamos a hacer estos. Todos estos los saqué del libro. Entonces ahí cualquier cosa lo pueden encontrar en el libro. Este sería el 6.3. Vamos a ver qué nos dice. Nos dice que hay un hombrero que empuja horizontalmente una caja de 30 kilogramos. Una distancia de 4.5 metros en un piso plano. Con velocidad constante. El coeficiente de fricción cinética entre el piso y la caja es de 0,25. ¿Qué magnitud de fuerza debe aplicar el obrero? Entonces, vamos a ver. Va a hacerme un dibujillo ahí. Tenemos el piso. Tenemos la caja. Y hay 4 fuerzas sobre ella. Primero, no se nos puede olvidar, el peso hacia abajo, mg, una normal hacia arriba. La fuerza que le aplica el obrero, que es horizontal, voy a ponerle una fuerza F. Y una fuerza de fricción hacia atrás, que de hecho es una fricción cinética, porque el cuerpo está en movimiento. Vean qué importante lo que nos dice aquí. Nos dicen que el obrero empuja la caja con velocidad constante. Si nosotros recordamos de leyes de Newton,
hay una ley que me funcionaba muy bien cuando estamos trabajando con velocidades constantes, que era la primera ley. La primera ley aplicaba cuando el objeto estaba en reposo o cuando se movía con velocidad constante. Esta primera ley lo que nos decía era que sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces vamos a aplicar precisamente eso. Sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Y esto tiene que darnos 0 y esto tiene que darnos 0. La sumatoria de fuerzas en Y, si yo dibujo mi eje de coordenadas de esta manera, X y Y, nos quedaría de esta forma. Normal menos el peso. Y de aquí yo puedo encontrar el valor de la normal, que sería mg. Y ahora voy a hacer lo mismo para el eje X. Sumatoria de fuerzas en X sería la fuerza F, que es la que aplica el obrero, menos la fricción cinética. Y esto nos debería dar 0. Y despejando nos quedaría que la fuerza del obrero es igual a la fuerza de fricción cinética. Y esto debería ser igual al coeficiente de fricción cinético por la normal. Coeficiente de fricción cinético era 0.25. La normal es la masa por la gravedad. La masa era 30 kilogramos por la gravedad, que es 9,8. Y así de sencillo podemos encontrar nosotros la fuerza que debe realizar el obrero. 73.5. Ahora, ustedes dirán, pero esto ya lo sabíamos hacer, esto lo vimos en los talleres pasados. Esto es como una forma de realizar el ejercicio. Bien podríamos haberlo hecho con métodos energéticos. Por ejemplo, con métodos energéticos, ¿qué se me ocurre hacer? Nosotros vimos con el teorema del trabajo y la energía que el trabajo total que actúa sobre un cuerpo es igual al cambio de la energía cinética. Eso es esta ecuación de aquí. Trabajo total es igual al cambio de la energía cinética. Ahora, pero nos dicen que el cuerpo se mueve a velocidad constante. ¿Eso qué significa? Que la velocidad en todo el recorrido es exactamente la misma, no va a cambiar. Y si la velocidad no cambia, la energía cinética, que es la energía que depende del movimiento de un cuerpo, no debería por qué cambiar. Es decir, este cambio de energía cinética debería ser 0. Eso por el teorema del trabajo de la energía. Si yo digo que mi cuerpo, bueno, el obrero está empujando el cuerpo hacia la derecha, entonces el cuerpo debería moverse hacia la derecha. Ahora, nosotros podemos calcular, recuerden que esto es trabajo total, el teorema del trabajo de la energía me da trabajo total o trabajo neto. El trabajo total lo podemos encontrar como la suma de los trabajos individuales. Pero yo no voy a sumar, bueno, podría sumar el trabajo, la fuerza del obrero, más el trabajo de la fricción, más el trabajo de la normal, más el trabajo del peso. Pero yo no voy a tomar en consideración ni esta, ni esta. ¿Por qué no las voy a tomar en consideración? Vean aquí el desplazamiento que es completamente hacia la derecha, porque vamos a suponer que esto se empuja, bueno, aquí nos dicen que se empuja horizontalmente, y el obrero le empuja también horizontalmente. En cambio, el peso va directamente hacia abajo y la normal va directamente hacia arriba. ¿Alguien me puede decir por qué no vamos a considerar el trabajo de la normal y del peso? Lo vimos al principio de la parte teórica.
Porque las fuerzas son perpendiculares al desplazamiento. Exactamente, por eso es. Porque vean que la normal es directamente hacia arriba y el desplazamiento es hacia la derecha. Es decir, forman un ángulo 90 grados. Y cuando el ángulo era de 90 grados, el desplazamiento será cero. Y lo mismo sucede con el peso, m por g. Entonces, yo de estas dos ecuaciones, de esta ecuación de arriba y esta ecuación de abajo, tengo dos expresiones para lo mismo. Tengo que el trabajo total es cero y tengo que el trabajo total es esta expresión de aquí. De ahí yo puedo concluir que el trabajo de la fuerza del obrero más el trabajo de la fuerza de fricción deben ser cero. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza del obrero es igual a menos el trabajo de la fuerza de fricción. El trabajo de la fuerza del obrero, recuerden que trabajo era igual a fuerza por desplazamiento, por el coseno del ángulo entre el desplazamiento y la fuerza. En este caso, vean que la fuerza es completamente hacia la derecha, el desplazamiento es completamente hacia la derecha, es decir, el ángulo sería 0. Y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, voy a obtener yo que el trabajo de la fuerza del obrero es fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos. Pero como ya dijimos, coseno entre ellos es 0, coseno de 0, y el coseno de 0 es 1. Y aquí yo voy a obtener menos el trabajo de la fuerza de fricción. Entonces voy a poner un menos, y el trabajo de la fuerza de fricción debe ser la fuerza de fricción por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre la fricción y el desplazamiento. Pero vean qué curioso lo que ocurre aquí. La fuerza de fricción es completamente hacia la izquierda, el desplazamiento es completamente hacia la derecha. Es decir, voy a dejarlo aquí arriba. Tenemos el desplazamiento hacia la derecha, la fuerza de fricción hacia la izquierda, y entre ellos hay un ángulo. Este ángulo es de 180 grados. Y si ustedes ponen en su calculadora científica, cuánto es el coseno de 180, nos va a dar que eso es menos 1. Por lo tanto, esto yo lo tengo que multiplicar por menos 1. Esto yo lo cancelo. Y voy a obtener que la fuerza F es igual a menos por menos me da más la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción la calculo con el coeficiente de fricción por la normal. Exactamente la misma expresión que teníamos nosotros aquí. Bueno, este tema, en este caso, o sea, por el tipo de ejercicio y todo, se podía realizar de las dos formas. Y muchos ejercicios se van a poder realizar de las dos formas, con leyes de Newton o con métodos energéticos. Pero si hay ejercicios que dependiendo de lo que nos piden, nos va a ser más conveniente trabajar con energía. Entonces yo con esta ecuación debería obtener el mismo valor de aquí. Y ya con eso tendríamos listo la primera parte del ejercicio. ¿Qué magnitud de fuerza debe aplicar el obrero? Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto trabajo efectúa dicha fuerza sobre la caja? Vamos a ver. Voy aquí a dividirlo. Hasta aquí. El trabajo es fuerza por desplazamiento por el coseno de θ. Entonces, si a nosotros nos preguntan cuánto trabajo efectúa dicha fuerza sobre la caja, tengan mucho cuidado no confundirse. Es el trabajo de la fuerza del obrero. No es el trabajo total de la caja. No es el trabajo total de las fuerzas que actúan sobre la caja. Porque ese ya sabemos que es 0. En este caso nos están preguntando por el trabajo solo y únicamente de esta fuerza. Entonces el trabajo de la fuerza F va a ser igual a la fuerza F por el desplazamiento, por el coseno del ángulo entre ellos, que ya habíamos dicho que es 0. Ven que tienen la misma dirección. El ángulo entre ellos es 0. Coseno de 0 es 1.
Y con eso vamos a poder calcular el trabajo. 73.5 por el desplazamiento, que era 4.5 metros. Y con eso ya obtenemos nuestro resultado. 73.5 por 4.5. 330.75 joules. Y así calculamos el trabajo de la fuerza que efectúa el obrero. ¿Cómo vamos hasta esta parte? ¿Todo va quedando claro? Ya saben que si en alguna parte se pierde. Ok. Si en alguna parte se pierden, nada más me interrumpen, por favor. Y yo, con mucho gusto, repito todo lo que sea necesario. Ya aquí tendríamos las primeras dos preguntas. ¿Qué magnitud de fuerza debe aplicar el obrero? ¿Cuánto trabajo efectúa dicha fuerza sobre la caja? Y ya ven lo que nos preguntan, ¿cuánto trabajo efectúa la fricción sobre la caja? Puedo calcularlo de varias maneras. Podemos calcularlo con esta ecuación de aquí. Fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. Podemos muy perfectamente aplicar esta misma ecuación. Pero yo voy a preferir irme por esto que obtuvimos aquí. El trabajo de la fuerza del obrero es igual al negativo del trabajo de la fuerza de fricción. Si yo parto de esta ecuación de aquí, trabajo de la fuerza del obrero es igual al negativo de la fuerza de fricción. Voy a ponerle una acá. Yo puedo despejar el trabajo de la fuerza de fricción, obteniendo de esa forma que el trabajo de la fuerza de fricción es el negativo del trabajo de la fuerza del obrero. Es decir, esa ya la conozco, menos 330.75 joules. O bien, podemos haber utilizado esta fórmula, esta ecuación. Ahí ustedes deciden lo que les quede más cómodo. Ahora vamos a ver qué más. Ya tendríamos esto. ¿Cuánto trabajo efectúa la fuerza de fricción? Pero ahí yo me perdí porque en uno estaba dando negativo y en la otra estaba dando positivo. Ok. Veamos el diagrama. El obrero, imaginémonos que el obrero está aquí. El obrero está empujando la caja hacia la derecha, desplazamiento S, provocando una fuerza F. Sin embargo, hay una fricción hacia la izquierda. El obrero lo está empujando de tal forma que la caja se mueve siempre a la misma velocidad, se mueve a velocidad constante. Entonces, como la velocidad es constante, nosotros sabemos que el trabajo neto de la caja es 0. Y de aquí, nosotros sabemos que también el trabajo neto es igual a la suma del trabajo de la fuerza del obrero más el trabajo de la fuerza de fricción. De aquí nosotros obtuvimos de esta ecuación 1 y esta ecuación 2 que el trabajo de la fuerza del obrero más el trabajo de la fuerza de fricción es igual a 0. Y por lo tanto, el trabajo de la fuerza F es igual al negativo de al trabajo de la fuerza de fricción. Entonces, el trabajo de la fuerza de fricción es exactamente igual en magnitud al trabajo de la fuerza del obrero, únicamente que tiene un signo menos. Este signo menos, ¿qué me indica a mí? Este signo menos, recuerden que el trabajo me daba negativo cuando la fuerza tiene dirección contraria al desplazamiento. Vean aquí que el objeto se estaba moviendo hacia la derecha y la fuerza de fricción hacia la izquierda. Derecha, izquierda, creo que sí lo dice. Entonces, como tienen direcciones contrarias, de hecho su ángulo entre la fuerza de fricción y la fuerza de desplazamiento es 180.
Entonces, el resultado de ese trabajo debería haber sido negativo. Es por eso que el trabajo de uno me está dando negativo y el otro positivo, porque uno tiene dirección contra el desplazamiento y el otro tiene la misma dirección que el desplazamiento. No sé si... Ah, ok. Sí, es que me estaba confundiendo porque no vi bien que uno era para la fuerza y otro era para la fricción. Entonces creí que era como una aplicación de otra fórmula para dar el mismo resultado, pero que me daba signo negativo. Entonces me confundí, pero ya entendí. Uno era para fricción y el otro era para la fuerza. Ajá, exactamente, correcto, eso es. Ok, gracias. Aquí, bueno, F minúscula es fricción y F mayúscula es la fuerza del obrero. Fuerza obrero. Aquí. No sé si alguien tiene otra duda. Ok, y vamos con las dos últimas. ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza normal sobre la caja? Esta ya la habíamos respondido. ¿Alguien que quiera participar? ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza normal? No era cero, porque estaba perpendicular al la X. Exactamente. El desplazamiento es hacia la derecha y la fuerza normal es completamente hacia arriba. Tenemos un ángulo de 90 grados y cuando son 90 grados o son perpendiculares, el trabajo es cero. Y la última, ya ahí lo medio rayé encima, borrarlo. ¿Qué trabajo total se efectúa sobre la caja? ¿Cuál es el trabajo total, el trabajo neto de la caja? Habría que sumar todas las fuerzas, ¿no? Se podría obtener de esa forma, pero conceptualmente lo podríamos saber ya de primera entrada. Vean aquí que nos dicen que se mueve con velocidad constante. Que nos digan que se mueve con velocidad constante significa que su energía cinética es constante, su energía cinética no va a cambiar. Ahí. Vean que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa, el bloque no va a aumentar de masa, la va a disminuir. Y su velocidad es constante, entonces no cambia. Significa que su energía cinética final y su energía cinética inicial son iguales. Por lo tanto, el cambio de energía cinética es cero. Y por teorema de trabajo y energía, el trabajo total es igual al cambio de la energía cinética. Como el cambio de energía cinética es cero, el trabajo total de las fuerzas que actúan sobre la caja debe ser cero. Y ese sería el primero. Si nadie tiene ninguna duda, ¿Otra vez eso? no. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, sí. ¿Otra vez el por qué cero? Va a ser otra diapositiva. Tenemos la caja y tenemos que la caja se mueve a velocidad constante, V constante. ¿Qué nos decía el trabajo del el teorema del trabajo y la energía cinética? Nos decía que el trabajo total es igual al cambio de la energía cinética. Entonces, el cambio de la energía cinética yo sé que se refiere a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad. Ahora nos dicen que la velocidad es constante, esa es la palabra clave, la velocidad es constante. Significa que la velocidad nunca cambia. Si la velocidad no cambia, la velocidad inicial debería ser igual a la velocidad final. Esto debería ser igual a v. De ahí yo voy a sacar que el trabajo total es igual a un medio
de la masa por la velocidad al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Vean que aquí tengo algo y le estoy restando ese mismo algo. Algo menos algo es 0. Es como que ustedes tomen 5 y le resten 5. 5 menos 5 es 0. Aquí tengo 1/2 de la masa a velocidad al cuadrado y estoy restando 1/2 de la masa a la velocidad al cuadrado. De ello voy a obtener que el trabajo total es igual a 0. Porque su velocidad es constante, su velocidad nunca cambia. Es por eso que el trabajo total es 0. Eso es el trabajo total, el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. Pero vean que si yo analizo únicamente el trabajo de una fuerza individual, como por ejemplo la fuerza del obrero, sí va a tener un valor. Sí. Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Y si no, le entramos al 2. Una grafiquilla. Dice que una niña aplica una fuerza F paralela al eje X a un trineo de 10 kilogramos que se mueve sobre la superficie congelada de un estanque pequeño. La niña controla la rapidez del trineo y la componente X de la fuerza que aplica varía con la coordenada X del trineo, como se muestra en la figura. Lo que nos dicen es que hay un trineo que es empujado por una huila y la fuerza que aplica la niña varía, es decir, no son 5 metros por segundo, no son 5 newtons constantes, sino que puede aumentar o puede disminuir. Eso se ve representado en esta gráfica, en donde tenemos la posición en el eje horizontal, es decir, el desplazamiento, y tenemos la fuerza que aplica en el eje vertical, en el eje Y. ¿Qué nos piden? Nos piden que calculemos el trabajo efectuado por F cuando el trineo se mueve de 0 hasta 8. Vamos con el primero. Para calcular ese trabajo, que en teoría vemos que es igual al área bajo la curva. El área bajo la curva de la fuerza contra el desplazamiento. Es decir, si yo quiero calcular el trabajo que hay desde aquí, desde 0 hasta aquí, hasta 8, lo que debo hacer es calcular el área de este triángulo. Vamos a ver. El trabajo desde 0 hasta 8 es igual al área de este triángulo. El área de este triángulo, ver las líneas rojas. El área de un triángulo, es igual a 1/2 de la base por la altura. ¿Quién sería la base? Sería esta distancia de aquí. ¿Cuánto mide esta distancia aquí? Mide 8 metros. Entonces tenemos que el trabajo de 0 a 8 es igual a 1/2 de la base, que sería 8 metros, por la altura. Que la altura sería la distancia que hay de aquí hasta acá. Que si reviso el eje Y, resulta que son 10 newtons. Meten esto a la calculadora y nos debería dar 40. Medio por 8 por 10. 40 joules. Y así es como se suele calcular trabajos de fuerzas variables, al menos en física 1, que lo vamos a realizar por medio de gráficas, y gráficas que son relativamente sencillas. Son triángulos, cuadrados. Ahora, si yo quisiera calcular el trabajo ya no de 0 a 8, sino de 8 a 12, de aquí hasta acá, sería calcular el área de este triángulo, que nuevamente no sería ningún problema. Trabajo de 8 a 12 va a ser el área de este triángulo. El área de un triángulo es 1/2 de la base.
La base sería la distancia que hay de aquí hasta aquí. Es decir, lo que mide esto serían 12 menos 8. Por la altura, que sería lo que hay de aquí hasta acá, que son 10. Y eso se va a ver. Serían 20 joules. Ven, es como lo hemos hecho en tal vez cinemática. Sí, en cinemática lo hicimos para calcular velocidades y posición mediante gráficas. Es exactamente lo mismo, solo que ahora el concepto es diferente. Ya no tengo tiempo, posición, sino que ahora lo que tengo son posición, fuerza. Y ya no calculo yo, por ejemplo, una posición con el área bajo la curva de velocidad-tiempo, sino que ahora calculo el trabajo. Es aplicar el mismo concepto, pero con nombres diferentes, por así decirlo. Y el último sería este, de 0 a 12. Como les dije, el trabajo es una magnitud escalar. Entonces, si yo quiero calcular el trabajo de 0 a 12, puedo sumar el trabajo de 0 a 8 con el trabajo de 8 a 12, que serían 40 más 20, que serían 60 joules. O bien, si ustedes quieren aplicar el mismo procedimiento, podemos aplicarlo con el área bajo la curva. ¿El área bajo la curva de quién? De este triángulo, es decir, de la gráfica entera. Si yo quiero calcular el trabajo de 0 a 12, sería calcular el trabajo que hay de aquí hasta acá. Sería un medio de la base, que son 12 metros, por la altura, que nuevamente son 10 newtons. Y si metemos estos resultados a la calculadora, nos da 60 joules, que efectivamente es lo mismo. Entonces ahí teníamos como dos formas, volverlo a calcular con el área bajo la curva, o como ya teníamos de 0 a 8 y de 8 a 12, simplemente sumarlos. ¿Qué les pareció este? Ese se sintió fácil en comparación al otro. Sí. Estaba más cortito. Estúdiense muy bien esto. Estudiar. Probablemente entre en actividad semanal, pero yo no se los dije. Vamos a ver este. Nos dicen que se lanza una piedra de 20 newtons verticalmente hacia arriba desde el suelo. Entonces tenemos el suelo, tenemos una piedra que se lanza hacia arriba. Se observa que cuando está a 15 metros sobre el suelo, viaja a 25 metros por segundo. Entonces, yo lo quería azul. Cuando está a 15 metros, viaja a una velocidad v igual a 25 metros por segundo, hacia arriba. Usa el teorema del trabajo de energía para determinar su rapidez en el momento de ser lanzada y su altura máxima. Vean, este problema está tuanis. Tenemos aquí el punto 1, el punto 2 y el punto 3, que va a ser el de altura máxima. H máxima. Y nos piden calcular V1, que es la velocidad de salida, su rapidez al momento de ser lanzada. Y nos piden calcular V3, que sería... No, mentira. Y nos piden calcular el H máximo, su altura máxima. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos resolver. Podríamos tal vez aplicar el teorema del trabajo y la energía. Este teorema
Este. Se me perdió. Este podríamos aplicarlo porque... ¿Por qué? Porque me relaciona a velocidades. Y yo, aquí me están dando muchas velocidades y esta es una ecuación que tiene velocidad. Entonces me suena que es algo que nosotros podríamos utilizar. Voy a hacer también un diagrama de cuerpo libre de la pelota. La pelota yo la lanzo. Y solo hay una fuerza actuando sobre ella. La pelota está en caída libre. Está en caída libre durante todo su recorrido. Entonces habría una única fuerza llamada peso actuando sobre ella. Ok. Sí, lástima que el diagrama no me quedó más bonito. Vean que como solo hay una fuerza actuando sobre la pelota, el trabajo de la fuerza del peso va a ser igual al trabajo total. Solo hay una fuerza. Entonces, el trabajo total es igual al trabajo del peso. Voy a ponerle MG. ¿Eso por qué? Porque solo hay una fuerza actuando. En este caso no era cierto, porque de hecho habían 4. En este solo hay una. Entonces el trabajo total o el trabajo neto va a ser igual al trabajo de la fuerza del peso. Ahora, este trabajo total yo lo puedo calcular como el cambio de la energía cinética. ¿Por qué? Por el teorema del trabajo y la energía. El teorema del trabajo y la energía me dice que el trabajo total es igual al cambio de la energía cinética. Y el trabajo de la fuerza del peso va a ser igual a la fuerza del peso, m por g, por el desplazamiento. Que en este caso yo voy a preferir analizar únicamente este intervalo. Es decir, el desplazamiento que hay desde el punto 1, que es el punto de partida, hasta que llega al punto 2. Eso es lo que yo quiero analizar, porque es lo que yo voy a encontrar. Estoy intentando encontrar la rapidez del momento de ser lanzada, entonces de fijo tengo que analizar el punto 1 y después voy a analizar el punto 2 porque aquí yo conozco una velocidad. No tendría sentido analizar el punto 3 porque en el punto 3 no conozco nada. Entonces me va a mandar por el punto 2. Voy a analizar el trabajo que realiza la fuerza desde 1 hasta 2. Es decir, mg por el desplazamiento. Pero ese desplazamiento son 15 metros. Se observa que cuando está a 15 metros sobre el suelo, viaja a 25 metros por segundo. Y observen también, muy importante, que el desplazamiento es hacia arriba. El desplazamiento es completamente hacia arriba. El peso la jala completamente hacia abajo. Entonces yo aquí debería poner un menos, porque esto debe ser negativo. Para que les quede más claro, WMG es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos. La fuerza es mg, el desplazamiento es 15 y el coseno del ángulo entre ellos es 180. Coseno de 180, ustedes lo revisan en la calculadora y les va a dar que es menos 1. Es por eso que yo pongo este menos aquí. Porque la teoría me dice que cuando el desplazamiento tiene un sentido y la fuerza otro sentido, es negativo. O bien, recurriendo a la fórmula y olvidarme la teoría. Ok, el cambio de la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y esto es igual a menos 15 por mg. Aquí yo puedo sacar a factor común un medio y la masa.
matemática, ¿verdad? Un medio m, lo saco a factor común. ¿Y para qué? Para este, tacharlo con este. Y el 2, dividiendo, lo paso a multiplicar. El 2 que está dividiendo el lado izquierdo lo paso a multiplicar del lado derecho. Entonces me quedaría menos 15 por 2, 30. Por la gravedad. Este 30 lo puedo pasar, está restando, lo puedo pasar a sumar aquí. Y la velocidad inicial está restando aquí, lo puedo pasar a sumar acá. Me quedaría velocidad final al cuadrado más 30 por g es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Y este cuadrado, vean que cuadrado, lo inverso es sacar raíz. Me quedaría que la velocidad inicial es igual a la raíz de la velocidad final al cuadrado más 30g. Y si esto lo meto a la calculadora, bueno, voy a sustituir los datos primero. La velocidad final, bueno, esa velocidad final en realidad es la velocidad en el punto 2. Si nos hubiéramos querido poner así precisos, nos hubiera quedado un medio la velocidad final al cuadrado menos un medio la velocidad inicial al cuadrado. Pero la velocidad final era la velocidad en el punto 2. Y la velocidad inicial era la velocidad en el punto 1. Aquí para que tal vez quede más claro. Ahí. Entonces, a ver. Velocidad punto 1 es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en el punto 2. 1. Y este era 2, 1. 2 menos 1. ¿Por qué? Porque la velocidad final es la velocidad en el punto 2 y la velocidad inicial es el punto 1. Entonces ahí tal vez para que quede más claro, porque ahora tal vez vuelva a necesitar las mismas variables. La velocidad en el punto 2 era 25 metros por segundo. 25 al cuadrado más 30 por 9,8. Y así obtengo la velocidad en el punto 1, que es la velocidad de partida, la velocidad en el punto inicial. Que vamos a ver cuánto me da. 25 al cuadrado más 2 más 30 por 9,8. 30.3. Esa es la velocidad en el punto de salida. ¿Cómo vamos hasta aquí? Sí quedó todo claro. Lo que hice fue tomar el trabajo total y como solo hay una fuerza, ese trabajo total tiene que ser igual al trabajo del peso. El trabajo del peso lo calculo con la fórmula, la primera que vimos, fuerza por desplazamiento. Y el trabajo total por teorema de trabajo y energía es el cambio de la energía cinética. Y de ahí yo voy despejando variables, cancelando. Ya hasta aquí llegó la física. Ya aquí lo que sigue es matemática. Despejar lo que yo quiero. Lo que yo quiero es la velocidad en el punto 1, la velocidad inicial. Y eso fue básicamente lo que hice, despejar. Saqué factor común para cancelar la masa. Paso el 2 a multiplicar. Paso este a sumar, este a sumar al otro lado para ya tener la velocidad inicial de un solo lado de la ecuación. Saco raíz, sustituyo y calculadora. Y ya con eso tendríamos la primera parte del ejercicio. Su rapidez al momento de ser lanzada. Y nos faltaría su altura máxima, que voy a utilizar exactamente el mismo análisis. Voy a hacerlo aquí a la par, para que vean que es súper similar. Nuevamente, para calcular yo la altura máxima, voy a utilizar la misma ecuación, porque es el mismo caso. El trabajo total es igual al trabajo de la fuerza del peso. Ahora, el trabajo total, por teorema del trabajo y la energía, es el cambio de la energía cinética. Y esto tiene que ser igual al trabajo del peso. El trabajo del peso es menos mg por el desplazamiento. Pero ahora el desplazamiento es lo que no conozco. Ahora el desplazamiento es lo que yo quiero encontrar.
lo que yo quiero encontrar es el desplazamiento que hay desde el punto 1 hasta aquí, hasta el punto 3, que sería el punto de altura máxima. Eso es ahora lo que yo quiero encontrar. Entonces, en el desplazamiento yo voy a poner h máximo. El cambio de la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado menos mg por h máximo. Ahora, el un medio de la masa lo puedo sacar a factor común, medio de la masa, por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Pero vean que ahora la velocidad final ya no es la velocidad en el punto 2, porque ya no estoy analizando yo desde el punto 1 hasta el punto 2. Ahora estoy analizando desde el punto 1 hasta el punto 3. Entonces esta sería la velocidad en el punto 3 y esta sería la velocidad en el punto 1. Y esto es igual a menos mg por h máximo. Y ese factor común yo lo saqué para cancelar la masa. Ahora, otra cosa que también quiero que vean es esto. La velocidad en 3, la velocidad en el punto de altura máxima. ¿Quién se acuerda de cinemática? ¿Cuánto es la velocidad en el punto de altura máxima? 0. 0. Entonces, yo sé que esto vale 0. Y me queda un medio por 0 menos v en el punto 1, la velocidad en el punto inicial al cuadrado, igual a menos g por h máximo. Y ahora yo lo que quiero encontrar es esto, es la altura en el punto máximo. Entonces, como la gravedad está multiplicando, la voy a pasar a dividir. Y me queda que el h máximo es igual a un medio por menos la velocidad en el punto 1 al cuadrado. Eso no va así. Dividido entre menos g. Vean que este menos entre menos me da más. Entonces, por así decirlo, el menos se cancela. Y ahora sustituyo datos. Un medio por la velocidad en el punto 1 al cuadrado, que era esto. 30.3 al cuadrado, dividido entre 9,8. Un medio por 30.3 al cuadrado, dividido entre 9,8. Y me dio 46. 46.8. Y esa sería la respuesta al punto 2. Vean que el análisis es súper parecido. Pero ahora, aquí, como en cinemática. Que en cinemática, por ejemplo, teníamos una misma ecuación, que era, por ejemplo, velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces aceleración por delta x. Y aquí yo puedo escoger diferentes velocidades finales. Por ejemplo, si el carro se mueve en línea recta, yo puedo escoger la velocidad final en el punto 1, velocidad final en el punto 2, velocidad final en el punto 3, como una tarea. Bueno, la tarea de algunos. Aquí es igual. Yo aquí, esta velocidad final, puedo escoger la velocidad final en el punto 2, la velocidad final en el punto 3, o puedo escoger la velocidad inicial en el punto 2 y la velocidad inicial en el punto 1. Y eso para intentar determinar intentar determinar las incógnitas que yo quiero. ¿Qué les pareció este? Que si no tienen ninguna duda, vamos a ver. Este se los voy a dejar a ustedes. Es súper similar a este, solo que en vez de ser para arriba y para abajo, es de izquierda a derecha. Es un libro que se desliza en una superficie horizontal. Y vamos a ver si nos da tiempo para estos dos, que son de potencia.
Ok, este es del libro, igual. Nos dicen trabajar como caballo. Imagine que su trabajo es levantar cajas, a ver, como el ejemplo que yo les di. Levantar cajas de 30 kilogramos a una distancia vertical de 0,90 metros del suelo a un camión. ¿Cuántas cajas tendría que cargar en el camión en un minuto para que su gasto medio de potencia invertido en levantar las cajas sea de 0,5 HP? Em, Aquí HP son horsepower, caballos de fuerza. No vayan a pensar otra cosa. Ok, vamos a ver. Voy a hacerme un diagrama. Tengo las cajas en que yo les aplico una fuerza F hacia arriba para poder cargarlas. Pero las cajas pesan. Tienen un mg hacia abajo, un peso. Entonces vamos a ver, nos preguntan ¿cuántas cajas tengo que cargar en un minuto para que el gasto medio de potencia invertido en levantar las cajas sea de 0,5 caballos de fuerza? Ok, yo podría calcular el trabajo que yo necesito para subir las cajas, ¿verdad? Imagínense que este es el suelo y es levantar cajas a una distancia vertical a un camión. Entonces imagínense que el camión está aquí. Entonces yo tengo que subir estas cajas una distancia de aquí hacia acá. Esa distancia es de 0,90 metros. Entonces, yo sé que el trabajo que yo voy a realizar para subir esa caja, el trabajo que yo voy a realizar es el trabajo de la fuerza que yo aplico. El trabajo que yo voy a realizar es igual a la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos. El desplazamiento es hacia arriba, es completamente vertical. La fuerza que yo aplico es completamente vertical. Entonces el ángulo entre ellas es 0 y el coseno de 0 es 1. Me va a quedar entonces que el trabajo que yo aplico es igual a la fuerza que yo aplico por el desplazamiento S. Y este trabajo, vean que tengo dos fuerzas. Yo cuando subo la caja, la subo a una misma velocidad en todo el recorrido. Entonces el trabajo neto tiene que ser igual a 0. O bien, te lo voy a explicar de otra forma mejor. Ese es el trabajo que aplico yo. Pero ¿cuánto tiene que ser el trabajo que realice la gravedad del peso? Aquí yo analicé el trabajo que hacía yo. Ahora voy a analizar el trabajo que realiza el peso. El trabajo que realiza el peso es igual a F por el desplazamiento por el coseno de zeta. F es igual a mg. S es este 0,90. Y el coseno de zeta ahora es diferente. Porque ahora la fuerza del peso va directamente hacia abajo. El ángulo entre el desplazamiento y la fuerza del peso sería de 180 grados. Y el coseno de 180 es igual a menos 1. Entonces este trabajo es igual a F por S por el coseno de 180, que es menos 1. Entonces me quedaría menos mg por el desplazamiento. Entonces vamos a ver. Calculemos el trabajo que realiza el peso de la caja. W por mg es igual a m menos 30 por 9,8 por la distancia 0,90. 30 por 9,8 por 0,90. Menos 264 joules. Este es el trabajo que realiza el peso de la caja cuando yo la subo.
Vean que es negativo porque el peso más bien evita que yo o contrarresta lo que yo la subo. El peso va hacia abajo, yo lo estoy subiendo hacia arriba, es por eso que es negativo. Este sería el trabajo que realiza el peso. Ahora, tiene sentido que yo para poder subir la caja, tengo que hacer el mismo trabajo, pero en dirección contraria, es decir, el trabajo que yo realice, WF, tiene que ser igual al negativo del WMG, al menos eso o mayor. Entonces yo sé que el W de la fuerza que yo hago para subirla es de 264 joules. Esto solo para una caja. ¿Y cuánto sería la potencia? Esto sería solo por una caja. Y yo conozco la potencia. La potencia es igual a 0,5 joules, 0,5 caballos de fuerza. Estos caballos de fuerza hay que pasarlos ¿cómo se llama esto? Watts. Entonces voy a tener 0,5 caballos de fuerza por, esto lo pueden buscar en internet, caballos de fuerza a watts. Me dice que un caballo de fuerza son 735 watts. Entonces, un caballo de fuerza son 735 watts. Cancelo este con este y obtengo que la potencia son en realidad 735 por 0.5, 367.5 watts. Esta es la potencia que me pide el problema que tengo que gastar. Yo tengo que gastar 0.5 caballos de fuerza, que son lo mismo que 367.5 watts. Yo sé que para subir una caja ocupo 264 joules, 264 más. Entonces, utilizando esta fórmula, yo puedo calcular el tiempo que voy a tardar en subir una caja. Potencia es igual al trabajo entre el tiempo. Paso el tiempo a multiplicar y me queda que potencia por tiempo es igual al trabajo. Y ahora paso la potencia que está multiplicando, la paso a dividir y obtengo que el tiempo es igual al trabajo entre la potencia, que sería igual a 367.5 entre, no mentira, el trabajo es este, 264 entre 367.5. Y de aquí obtengo que el tiempo para subir una caja, porque vean que este es el trabajo para subir una caja, voy a obtener que eso es menos de 1. 0,718 segundos. Esto es para subir una caja. Pero yo quiero saber cuántas cajas tengo que subir en un minuto. Entonces voy a realizar una división. Si yo tardo 0,718 en una caja, ¿cuántas cajas tengo que subir para tardar un minuto? Es como regla de 3. Entonces 0,718 segundos son una caja, como X cajas son un minuto, pero un minuto son 60 segundos. Y de aquí yo voy a obtener que la cantidad de cajas es igual a 60 entre 0,718. Son como 83.5. 83.5 cajas. Bueno, redondeando deberían ser 84. 84 cajas. Voy a volver a explicar porque siento que no me expliqué muy bien. Esto por el tema, como es potencia, debo calcularlo con trabajo, ¿verdad? Yo puedo calcular el trabajo que tengo que realizar yo para poder subir la caja.
ese trabajo tiene que ser al menos igual al negativo del trabajo que realiza el peso. Entonces yo calculé el trabajo que realiza el peso, me dio estos 264. Yo para poder subir la caja tengo que hacer entonces 264 joules. Me dicen que la potencia tiene que ser de 0,5 caballos de fuerza. El SI no usa caballos de fuerza, usa watts. Entonces tengo que hacer entonces tengo que convertir esos caballos de fuerza. Tengo que convertirlos a watts. Y ahora sí, una vez que los tengo en watts, puedo calcular yo el tiempo que voy a tardar en subir una caja. Me dio 0,718. Y después lo que sigue es regla de 3. Regla 3 lo que se veía en el colegio. Si yo tardo 0,718 en una caja, ¿cuántas cajas tengo que subir para tardar 60 segundos? Que es un minuto, que era lo que me pedía el problema. ¿Cuántas cajas tendría que cargar en el camión en un minuto? Y ahí hago la regla de 3. Paso las X cajas a multiplicar, el 0,71 a dividir y obtengo mi resultado. ¿Dudas de este ejercicio? Siento que no me expliqué muy bien, entonces ahí cualquier hora me pregunto. ¿Todo quedó claro? Puta que tuanes. Ok, si todo quedó claro, vamos con el otro. Y para que fueran 100 watts, ¿cuántas cajas tendría que subir? Entonces realizo exactamente el mismo procedimiento. Potencia es igual al trabajo entre el tiempo. Entonces potencia por tiempo, paso el tiempo a multiplicar. Me queda que es igual al trabajo. Y entonces me va a quedar que el tiempo para subir una caja va a ser igual al trabajo para subir una caja entre la potencia. El trabajo para subir una caja son 264. Y la potencia, ya nos dicen que ya no tiene que ser 0,5 caballos de fuerza. Ahora tienen que ser 100 watts. Entonces divido esto entre la potencia y obtengo el tiempo que va a tardar en una caja, que serían 2,64 segundos. Ahora, si yo tardo 2.64 segundos en una caja, ¿cuántas cajas tengo que subir para tardar un minuto? Que un minuto son 60 segundos. Y de aquí obtengo el resultado. Poquito menos de 30. 22. 23 cajas. Esas son las cajas que yo tengo que subir en un minuto para que la potencia que yo realice sean 100 watts. 23 cajas en un minuto sería lo mismo que tener un gasto promedio de 100 watts. Ok. Entonces no hay dudas con esto. Ok, vamos con este de potencia. Este es más facilito. Nos preguntan cuántos joules de energía consume una bombilla eléctrica de 100 watts. Entonces tenemos que la bombilla consume una potencia de 100 watts. ¿Cómo podemos calcular la cantidad de energía que consume en una hora? Que nosotros sabemos que la potencia es igual al trabajo entre el tiempo. Yo puedo pasar a multiplicar el tiempo y obtener de esta forma que la potencia por el tiempo es igual al trabajo. Y ahora el trabajo es la energía es la capacidad de producir trabajo. Energía y trabajo son
conceptos casi que iguales. La energía es un concepto un toque más amplio, pero para mecánica, que es lo que estamos haciendo, mecánica de objetos en movimiento, energía y trabajo es prácticamente lo mismo. Entonces, de esta ecuación nosotros podemos obtener la energía. Entonces, el trabajo es igual a la energía, y eso tiene que ser igual a la potencia por el tiempo. Potencia por tiempo. Entonces, vamos a multiplicar la potencia, que son 100 watts, por el tiempo, que es 1 hora. Esto me va a dar que él gasta una energía de 100 watts hora. Me imagino que ustedes han escuchado esa unidad. Bueno, no suele ser watts, sino que suelen ser kilowatts. Es una unidad de energía. Watts hora. Pero probablemente el ejercicio no quiere que le demos el resultado en kilowatts hora, sino que se lo demos en unidades del SI. Porque recuerden que la hora no es una unidad del SI, el SI son segundos. Entonces yo debería hacer una conversión de 1 hora son 60 segundos. 1 hora son 60 minutos. Volver aquí. Y 1 minuto son 60 segundos. Y esto ya me daría que la energía es igual a 100 por 60 por 60 watts por segundo. 100 por 60 por 60 son 360.000 watts por segundo. Y recuerden que los watts son igual a joule por segundo. Entonces, watts por segundo es igual a joule entre segundo por segundo. Se me cancela el segundo y me quedan solo joules. 360.000 joules, que son lo mismo que 360 kilojoules. Aquí lo más complicado de este ejercicio es en realidad la conversión de unidades, que deberíamos pasar la hora a segundos para tenerlo en SI, Sistema Internacional de Unidades, y después de recordar que los watts son joule entre segundo. Entonces cuando multipliquemos joule entre segundo por segundo me van a quedar joules. Y aquí ya esto es una simplificación, ¿verdad? Más fácil anotar 360 kilojoules. Y ahora la segunda pregunta. Nos dice que con qué rapidez tendría que correr una persona de 70 kilogramos para tener esa cantidad de energía cinética. Entonces, ¿con qué rapidez debe correr una persona para tener esa cantidad de energía cinética? Entonces, la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que es lo que queremos encontrar. Queremos encontrar la velocidad en la que debe correr una persona para que tenga esta cantidad de energía. Entonces voy a pasar el 2 que está dividiendo a multiplicar y la masa que está multiplicando a dividir. De esa forma obtengo 2 veces la energía entre la masa es igual a la velocidad al cuadrado. Y le voy a sacar una raíz cuadrada para obtener así la velocidad. Y ya lo que queda prácticamente es sustituir. 2 veces la energía sería 2 por 360.000 entre la masa que eran 70 kilogramos. Y probablemente esto nos dé algo súper grande. 2 por 300. Súper grande. A mí me dio 101.42. Sí, Sí, 101.42. Para que se den cuenta la cantidad de energía que gasta un bombillo. Y yo creo que eso sería. Ya si ustedes entendieron estos ejercicios, todos los que hicimos hoy, yo creo que les sobra
para la actividad semanal de esta semana. Y también es como una súper buena introducción para lo que sería el taller de la otra semana. Nos quedan 10 minutos. Yo creo que en eso no nos da chance de hacer más, pero nos da chance para un Kahoot. Entonces, darle play. ¿Cuántos somos? Somos 8. Ese sería el Kahoot, ¿verdad? Se unen, buscan en internet kahoot.it y anotan este código. 147-7700. Y ahí ponen un nombrecillo y esperamos que todo se conecte. Yo creo que yo no puedo, pero te estoy coordinando con, con un amigo que el maestro se la juega en el mismo que te dio la vez pasada. Entonces, yo creo que el maestro iba a poder, entonces creo que sí. Mami, no los veo con muchas ganas de jugar, ¿ah? Darle un chancecillo más ahí para que se conecte. Quedemos así. Un niño arrastra un juguete sobre un piso horizontal. El trabajo hecho por la fuerza de gravedad sobre el juguete es... Falta información, negativo, positivo, igual a 0. Sí, igual a 0. Porque si se mueve en una superficie horizontal, el peso sería perpendicular. Dibujar. Se movería en una superficie horizontal. El peso actúa siempre hacia abajo. Sería un ángulo 90. Y ángulo 90 significa que el trabajo es 0. El símbolo de unidad de potencia en el Sistema Internacional de Unidades es kilowatt hora, joule por metro.
Serían watts. Cuando se realiza un trabajo neto positivo sobre una partícula, la energía cinética de la partícula. Esto es con el teorema del trabajo de la energía. Vamos a ver. El trabajo neto es igual al cambio de la energía cinética. Aquí nos decían que cuando se realiza un trabajo neto positivo, ¿cómo se va a comportar la energía cinética del cuerpo? El trabajo neto será positivo si el cambio de la energía cinética es positivo. Es decir, que la energía cinética final menos la energía cinética inicial nos dé un valor positivo. Esto es positivo. ¿Cómo nos va a dar esto algo positivo? Que la energía cinética final sea mayor a la energía cinética inicial. Si quieren lo podemos ver así. Para que esto sea positivo, tiene que ser mayor que cero. Es decir, que la energía cinética final tiene que ser mayor que la energía cinética inicial. De esa forma, el trabajo neto va a ser positivo. Y para que la energía cinética final sea mayor a la inicial, la velocidad final tiene que ser mayor a la velocidad inicial. Es decir, la velocidad aumenta y la energía cinética aumenta. ¿Cuál es la potencia de un motor cuando un carro de masa m acelera desde el reposo hasta Vf en una distancia d? Vean, este aquí les había dado como la intro, cuando les expliqué lo de potencia. A ver. Aquí les había dicho que la potencia es igual a fuerza por la velocidad promedio. Aquí, ¿cuál sería la potencia de un carro que acelera desde el reposo hasta una velocidad final? Sería más o menos lo que yo les dije aquí en el medio ejemplillo que les di. La velocidad promedio sería la velocidad inicial más la final entre 2. Por lo tanto, nos quedaría que velocidad final entre 2 es la velocidad promedio. Entonces, la potencia es igual a la fuerza por la velocidad final entre 2. Ahora, pero nosotros no nos dan la fuerza, nos dan la masa y nos dan una distancia. Nosotros sabemos, voy a volverlo a copiar por aquí, potencia es igual a fuerza por velocidad final entre 2. Potencia es igual a fuerza por velocidad final entre 2. Sabemos por segunda ley de Newton que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces nos queda que la potencia es igual a masa por aceleración. Y la aceleración la podemos obtener con cinemática. Dice que acelera desde el reposo hasta Vf en una distancia de d. Entonces, usando esta ecuación, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial, pero velocidad inicial es 0 más 2 veces la aceleración
el desplazamiento, es decir, posición final menos posición inicial, que es D. Entonces ya aquí yo puedo despejar la aceleración, 2D, y esta aceleración la meto aquí. Nos quedaría finalmente que la potencia es igual a la masa por la velocidad final al cuadrado por la velocidad final entre 2D. Velocidad final al cuadrado por velocidad final es velocidad final a 3 entre 2D. Y nos quedaría esta. Es decir, como recordar conceptos, no era muy larga. Era nada más de recordar que fuerza es igual a masa por aceleración, recordar cinemática, y ya con eso salía. Esta fue una pregunta, de hecho, que salió en la actividad semanal del semestre pasado. Trabajo de un levantador de pesas sobre la pesa mientras la mantiene sobre sus hombros en una posición fija es. Es decir, que tienen un levantador de pesas y que tiene la pesa fija sobre sus hombros. Es decir, está quieta la pesa. ¿Cuál sería el trabajo del levantador? Correcto, sería 0. Porque la pesa está fija, su velocidad sería constante, sería constantemente 0. Entonces no había trabajo. Y por último nos queda esta. De acuerdo a la siguiente gráfica, como función de la posición, el trabajo realizado es. Ven que tenemos un cuadrado y tenemos un triángulo. Y creemos el trabajo desde 0 hasta 10. Ok, a ver. 9 positiva. Ya para ir cerrando. El trabajo total sería encontrar el área bajo la curva, que tenemos un cuadrado y tenemos un triangulillo. Entonces podemos calcularlo de esta manera. Trabajo sería igual al trabajo, el trabajo total sería igual al trabajo de 0 a 2 más el trabajo de 2 a 10. Trabajo 0 a 2 es un rectángulo, entonces sería base por altura, 2 por 80. Más el trabajo de 2 a 10 sería un triángulo, sería un medio de la base. La base sería esto de aquí. 10 menos 2 son 8. Por la altura, que son 80. Y 80. Vamos a ver cuánto nos da. 80 por 2 más un medio por 8 por 80. 480. Esa sería la respuesta. 480. Y este sería el podio. Ganó el Nacho. Y bueno, eso sería lo que preparé para hoy. Ahora les mando esto para aquí. Vienen con unos ejercicios vacilones. Ahí se los mando al Teams para que practiquen. Y estamos. Si no tienen ninguna duda, ya se pueden retirar. Que tengan muy buena tarde, una excelente semana. Y que les vaya muy bien en todos sus cursos. Gracias, hasta luego. Gracias igualmente. Hasta luego.
Ojo, con Nacho. Estás grabando. Quedando campeón del Kahoot. Mae, que estás grabando por aquello.